Eso es lo más importante. Ama a Dios, ámate a ti mismo y luego ama al prójimo. ¿Cómo Esto es? es Living Word Podcast. Yo soy Abraham Sánchez. Aquí Yo, está. yo no soy compañero tuyo, ¿no? Eso como que no me cuadró ahí. Vamos a aplicarlo ahora. O Dice tu sea, nombre. hay una... yo soy Mario Escobar. Hay una canción de Justin Bieber que se llama así. Ámate a ti mismo. Es verdad. Pero, Pero tío, no es sobre él. no, y es lo que yo te dije que significaba en estos Ah, tiempos. tú ves, yo no sabía que eso es lo que significaba esa canción. Porque él le dice, Pero tiene sentido. sí, porque como que era novio y no sé qué. Entonces le dice, ya yo no te Básicamente él le gusto. dice que ella es una narcisista y que se ame a sí mismo y lo suelta en Exacto, banda a él. exacto. Yo Eso es le he lo que oído en el radio. de eso que usted está hablando. De esa clase de amor. No, Ah, yo estoy hablando de algo que yo escuché por ahí y me llamó la atención negativamente. ujú. De que, o sea, como que esas eran las prioridades en la vida de un cristiano. Amar a Dios, amarte a ti mismo y después amar al prójimo. Yo no Y, había oído la del medio. y cómo más o menos, ¿qué es lo que significa eso? Porque como que yo he escuchado Hay a un... Jesús diciendo ama a Dios y ama al prójimo, pero esa parte del Exacto. medio, ¿por qué en el medio? Y ¿qué Porque quiere decir? No entiendo. Jesús dice, vamos a, de memoria, no sé qué versión es esta, pero escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Exacto. Ahí estamos bien. Ama a Dios y ama a tu prójimo. como a ti mismo, lo cual obviamente Oh, significa que para tú poder amar a tu prójimo, tú primero tienes que amarte a ti mismo. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ya. Ok. Entonces, de ahí tú sacas el orden de que como ti mismo está antes Bueno, que... en verdad tiene un sentido gramatical real eso. O sea, Entonces, ok, ¿cuál es el contexto en el cual estaban hablando de esto? Porque yo no quiero, o sea, yo no voy a mencionar ni siquiera de dónde yo oí esto, pero es como que he escuchado este tipo de conversaciones de diferentes personas que conozco y en contextos diferentes. Pero en el que yo lo escuché, era alguien que estaba hablando a personas que realmente yo entiendo que es un problema que tenemos como, yo creo que la gente del mundo no tiene, creo que es un problema más común en las iglesias, que es esa como desesperación que a la gente le entra con casarse y con el miedo de quedarse soltero el resto de su vida. ese era el Como, contexto de eso que tú escuchaste. sí, sí, espérate. O sea, Ok. cuando la gente llega a los 20 y pico, comienzan como que a preocuparse si no tienen novio o novia, como que se van a quedar jamón, como le decimos en República Dominicana. Ajá, Se van nunca se a van a quedar, casar nunca se y... van a quedar. Ok. Exacto, nunca se van a casar. Entonces, con ese afán de nunca casarse, comienzan a buscar como que gente para casarse, qué sé yo. El Ah, como que asunto se es, desesperan y buscan cualquier gente. exacto, como que tratando de buscar llenar, o sea, como que tratando de encontrar plenitud Ujú. en tener una pareja. Ese como que así es que están buscando llenarse. Sí, En sí, sí, vez sí. de, ¿qué? No sé. Entonces, la persona decía, antes de tú estar buscando que otro sea el que te llene a ti, o sea, de tú estar amando a otros, tú tienes que primero aprender a amarte a ti mismo, para entonces tú poder amar a otro. Ajá. También tiene que ver con lo de autoestima y en lo de ponerse a Sí, uno como inferior y definitivamente. decir como que yo no soy suficiente para yo estar contento con, o sea, con nada, sino que yo necesito otra persona para sentir que estoy nítido, estoy completo. O sea Salud. que esa persona, ese predicador, tomó el mayor mandamiento y Sí. lo redujo a una O lo frase. aplicó, vamos a decir, lo aplicó Ok, sí, para no a ser este tan malo, contexto. para no ser tan malo, ¿verdad? Lo aplicó al contexto de autoayuda y sentirte bien contigo mismo y no dejar que la soltería
te haga sentir inferior a los demás. Vamos a decir que sí. Pero Ok. entonces después hizo esa lista, ese orden que debemos tener. Entonces, di que el orden es entonces, ama a Dios, ámate a ti mismo y ama al prójimo. Y yo me quedé como que no me parece. Y lo he oído mucho eso de que tienes que aprender, como que eso de amarte a ti mismo, que se habla muchísimo. Si ustedes conocen, tienen algún influencer en Instagram Sí, claro. o que gente que hace como discursos motivacionales, eso es el pan y mantequilla de esa gente. En verdad, Es- tiene mucho que ver con también la gente que hace ejercicio, los también, doctores, los psicólogos. Realmente hay un deseo muy grande y como una influencia muy grande hacia eso de valorarte, amarte, cuidarte. Pero eso, eso viene de una cultura occidental en la cual la gente tiene el problema de autoestima y quizá, porque uno pudiera, sería debatible, es debatible decir como que antes la gente no tenía problema de autoestima. Eh, ¿Sabes? Si los humanos hoy tenemos problemas de autoestima, lo más probable es que antes lo tuvieran también. Pero diferente, quizás, diferente, pero y lo que pasa es que no se habla de eso casi. O sea, hay mm, muy poca gente, muy poco escrito de la antigüedad que hable de los sentimientos intrínsecos de las personas, de su autovaloración, porque antes el mundo, al mundo no le importaba antes lo que tú pensaras de ti mismo, sino que lo importante era lo que la gente pensara de ti. Entonces, lo importante no era si tú te amabas a ti mismo, era si los demás te amaban, o si los demás te valoraban, o si tú, ¿sabes? Que en cierto modo yo creo que eso tiene mucho más sentido, en verdad, porque a pesar de que todo el y mundo es valioso, como que el individualismo también del mundo sí, occidental. pero también como que, eso es cierto, pero como que ahora mismo, no importa que tú seas alguien que no aporte nada, tú te sientes como que tú tienes el derecho de cualquier cosa. Y en verdad, eso no es exactamente así. Uno, somos seres humanos, todos tenemos dignidad, todos tenemos valor delante del Señor. Pero, o sea, mira que Jesús mismo hace ejemplo de que parábola de cómo el Señor va a recompensar a algunos más y a otros menos y a otros incluso le va a quitar lo que tienen. Y quizás esto un poco ya como que no exactamente el contexto de las parábolas, pero hay un valor específico de lo que tú haces y hay una recompensa sobre eso. Entonces no es verdad que, ¿sabes? El que tenía los talentos y lo multiplicó iba a valer, no es la palabra correcta, pero iba a ser recompensado de la misma forma. Y de la misma, en el mismo sentido, una sociedad, un grupo de gente, una persona que aporte más a ese grupo, pues entonces va a recibir más a cambio de eso. O sea, así es como funcionan los seres humanos. Y así ha funcionado la humanidad por toda la historia. Lo que pasa es que en la occidentalidad moderna del día de hoy ya como que uno, eso es así como sea, pero uno quiere que no sea así, como que forzamos la jugada para que no funcione. No sé qué tú crees de eso. Yo, o sea, no, yo no me puse a analizar como que el por qué enseñamos ese tipo de cosas, sino que me puse a pensar en cómo eso es, me parece ser antibíblico. Aunque sea como me sonó, eso, Sí, ese orden. ¿Por qué lo digo? Yo diría que el ser humano se ama a sí mismo por defecto, según lo que vemos en la Biblia. No sé lo que diga otra gente, pero en la Biblia es muy recurrente el decir de que, bueno, ese mismo cosa de ama al prójimo como a ti mismo. En vez de decir, eso significa tú tienes que aprender a amarte a ti mismo para poder amar a otro. Lo que yo entiendo que dice es que de por sí tú te amas a ti mismo. exactamente. Él está asumiendo que ya tú te Eh, amas. o sea, la idea de esto es como lo dice en otro pasaje que le llama la regla de oro, que trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Es lo mismo. Es lo mismo, en otras palabras. Exacto. Entonces, juntando esas dos cosas, yo veo que tú quieres que te traten bien. Entonces, tú quieres que te amen. Entonces, Exacto. tú, así como tú quieres que te amen a ti, tú debes amar a todos los demás. Incluso con esto de las relaciones, yo diría que en vez de enfocarte en amarte a ti mismo,
tú deberías enfocarte en amar a otros, no Exacto. románticamente, Sino con solamente. amor ágape. Amor Aprender a sacrificial. amar, de verdad. Entregarte a la otra gente. ¿Qué es lo que es amar al prójimo? Yo En pondría verdad, amar al prójimo como que lo importante, incluso. Bueno, di lo que tú vas a decir que yo creo quizá no. que una parte, una palabra que nos ayudaría como a entender mejor eso es la palabra egoísmo. O sea, el egoísmo es el amor propio. Porque Ujú, tú quieres todo para ti. Y ya todos los seres humanos somos egoístas por default, como tú dices. Entonces, ujú. o sea, nadie, eso de que amas a ti mismo, todo el mundo ya es egoísta. Lo que pasa es que ese egoísmo hace incluso que uno se odie a sí mismo. Que eso Exacto. es lo heavy de la humanidad. Una, O sea, una forma diferente de uno amarse es odiarse. Es sí. irónico, pero somos Bueno, expertos en hacer ese tipo de cosas. dicen que del amor al odio hay una línea muy fina. Y mira cómo las relaciones se dañan fácilmente y terminan súper mal. Y yo creo que es algo parecido. O sea, tú te puedes matar a ti mismo. Y eso puede convertirse en un odio hacia ti. Porque en realidad, también es otra cosa. Es reconocer que todos estamos dañados y rotos Sí, en una forma fundamental. Entonces, el que se ama tanto a sí mismo, el que es tan egoísta, no, no quiere aceptar o no quiere enfrentar esa situación. Y entonces lo que termina siendo tóxico hacia sí mismo y hacia los demás, y eso se vuelve un lío. sí, un Entonces, desastre. o sea, yo creo que Jesús está como que dándole la vuelta a esa situación. Y como tú bien dices, no tiene nada que ver con tu autoestima, porque, eh, o sea, de nuevo, esa gente no pensaba así en ese momento. O sea, eso no era algo eh, Es raro. relevante, Porque eso no era relevante realmente en esa época. incluso tú pones amar a Dios y amar al prójimo separado por algo en el medio de ti mismo. Me pone a pensar en Juan, que escribe en su primera carta. Tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Entonces tú eres un hablador, tú eres un mentiroso. Claro, porque el Porque que el no que ama. no ama al que ve, no ama a Dios que no ve. Entonces, tú no puedes decir que el amor propio está ahí, porque Juan básicamente está diciendo, amar a Dios y amar al prójimo Es lo son mismo. casi intercambiables. Ujú. Si tú no puedes tener uno sin tener el otro. Entonces, no sé. También tengo otros pasajes aquí que son más fuertes todavía sobre el amor propio. Si Jesús se amara a sí mismo por encima de amar al prójimo, no hubiese muerto en la cruz. Exacto. Si los discípulos, los apóstoles, se amasen a sí mismos más que lo que ellos amaban al prójimo, no hubiesen sido martirizados ninguno. Es Porque, que, porque yo me amo a mí mismo, yo no me quiero morir. no, es que son cosas contrarias. Tú no puedes amar a Dios y amar a ti mismo. Eso es imposible. Exacto. Eso es antagónico Es más, completamente. mire este versículo que yo tengo, que lo leí y yo dije, wow, este versículo está para esta conversación. En 2 Corintios 5, 14 y 15. No voy a leer el contexto, pero yo creo que está bien contenido ahí mismo. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron, y Él murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De que ahí claramente está diciendo que todo el mundo vive para sí mismo. Exacto. Eso es lo que está implicando ahí. Pero al Cristo haber muerto y resucitado, eso abre la puerta para que ya uno no viva para sí mismo, sino que viva para el Señor. Exacto. Entonces, También, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús dice a los discípulos que los sigan, Él le dice, todo aquel que ame padre, madre, hermana, hermanos, esposa, casas, hijos, incluso a su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Y, o sea, ahí está, el que pierda su vida, la ganará, pero el que la quiera salvar, la va a perder. O sea, y Jesús, ahí que él le dice, niéguese a sí mismo, niégate a tome ti su mismo. cruz y sígame. O sea, como rayo. Y otros evangelios dicen odiar. No es amar más o amar menos. Es que tú tienes que odiar a tu padre y a tu madre. Obviamente, sabemos Sí, que no significa odio de que el sentimiento y todo eso, pero la palabra
vale ahí. O sea, amar a Dios significa no amarte a ti, en cierto modo. Significa amarlo Exacto. más a Él. ¿Y qué significa eso? Bueno, Dios quiere que uno se sacrifique. O sea, la naturaleza de Dios es el amor sacrificial. Y el sacrificio significa aceptar o incluso procurar un mal hacia ti, algo que te pueda perjudicar por el beneficio de otro. Entonces, Exacto. sí, ¿Qué sí, tanto? Bueno, Jesús es el mejor ejemplo. ¿Qué exactamente. tanto tú te puedes, qué tanto tú puedes dar de ti mismo, Tu incluso vida tu entera. propia vida, para que otros eh, escuchen el mensaje, puedan ver a Cristo en ti? En Pablo Romanos, se gozaba con que lo estaban matando, básicamente. sí. Él decía que él estaba siendo parte de los padecimientos de Cristo. O sea, él identificaba el sufrimiento, la tortura, la muerte que él iba a tener eventualmente. Él estaba diciendo como que, wow, yo estoy imitando a Cristo full. Exacto. Pablo dice, por ejemplo, que nadie muere por otra persona. Hay veces que alguien moriría por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la misma idea. O sea, una persona no se sacrifica por otra así como así. Eso no es normal y no es fácil porque uno se ama a sí mismo. Pero todos quisiéramos que alguien se sacrificara por nosotros. Claro. Entonces, ahí sí, yo creo que uno pudiera como reestructurar o cambiar un poco lo que esa persona dice y decir, ama a Dios. Es que ya Jesús lo dijo. Exacto. O sea que no hay que hacer nada. Y así como tú te amas ya, y como tú te valoras ya, y lo que tú Y quisieras como tú recibir quieres de que te los amen a otros, ti. entonces ama a los demás. Pero ya Jesús lo dijo en una frase mucho Eh, más corta. eh, Así que no sé, tú, ¿por qué la gente se pone a agregarle cosas no, oye, de a lo verdad, que de dice verdad. Jesús? Y no, o sea, los dos estamos casados. Lo mejor que tú puedes aprender estando soltero. Y primero, o sea, eso sería ya otro episodio, pero el matrimonio ni siquiera es obligado, como nosotros a veces creemos en las iglesias. También. Eh, por eso es que es un problema tan grande, porque en cierto modo a veces vendemos como que todo el mundo tiene que estar casado y que Dios tiene a alguien para ti y no sé Sí. qué, como que, no sé. Y Pero en aparte de ese eso, sentido, espérate, antes de que se me olvide, en ese sentido, si el contexto de toda esa conversación, esa predicación o lo que sea, era lo del matrimonio y amarte a ti mismo significa ser independiente y no sé qué, no sé cuánto, y bla, 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 bla. Como sea, es como esa. aprender a estar contento en tu soltería, yo creo, pero Pero eso es muy diferente a decirte, amate a ti mismo. Porque eso es, como tú dijiste al principio, un individualismo, una extravaloración exagerada de tu individualidad, de quién tú eres, de cómo tú eres. No, o sea, con que tú te quedes en ama a Dios primero y ya. Él no tenía que decir amate a ti mismo. Ama a Dios y ama al otro. Si tú estás soltero, como Pablo diría, el casado tiene que lidiar con la cosa del mundo, porque tiene que lidiar con su esposa o esposo, pero el soltero solamente se preocupa por la cosa del Señor. Entonces, él pudo haber hecho simplemente, ama a Dios primero. Si usted está soltero, aprende a amar a Dios, aprende claro. a Y vivir eso para Dios. de tú no tienes que buscar plenitud en otra persona. Tú no tienes que decir, aprende a tener plenitud en ti mismo. No, aprende a tener plenitud en el Señor. Me imagino que él lo dijo, obviamente. Porque, Seguro, o sea, es cristiano y yo, o sea, yo no voy a acabar con esa persona. claro. Seguro lo dijo, porque yo no oí el asunto entero. Yo oí ese pedacito que fue lo que Ah, alguien ok, tú compartió. estás acabando la Alguien gente ya. compartió esa partecita. Y eso fue lo que yo oí. Yo asumo y espero, obviamente, que dijo que tú Ojalá. tienes que llenarte con el Señor. Pero, o sea, la mejor forma de tú aprender a estar contento, o sea, como que lleno con el Señor y a amar a tu futura pareja, si la vas a tener, practicando el servicio, Amar amando a los demás. a los demás, haciendo lo que Jesús hizo de lavar a los pies de los discípulos. Sacarosísimo. Sí. Pero, o sea, él, el Tú rey, sabes, lo hizo. Y nosotros, en vez de decir, me voy a amar a mí antes me de... voy a lavar mis eh, propios pies ¿Qué para yo puedo aprender a lavar hacer los para pies de los ayudar? otros. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a la gente que yo conozco? ¿Qué yo ¿Tú te puedo hacer para imaginas? ayudar a esa gente que está en la calle pidiendo comida? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a ese hermano de la iglesia que no tiene quien lo acompañe? Hace qué sé yo. O sea, ¿Tú te dame imaginas ejemplo. eso? De que
de que yo tengo que aprender a lavarme mis propios pies antes de lavar los pies de los demás. O sea, eso es un fallo, de verdad. Y, o sea, yo creo que el error más grande es realmente tener que agregárselo o decidir agregárselo a la lista que ya Jesús dijo y tener... No quiero, como tú dices, no es para acabar a esa persona. Como se me estaba mencionando su nombre y seguro, ¿qué importa? Yo no iba a decir el nombre, pero... Pero yo tampoco me acuerdo, en verdad. Pero en realidad, o sea, ese es el mandamiento más grande según Jesús. ¿Y cómo tú vas a cambiarle una palabra a eso? Ya lo dijo el maestro. Lo que él dijo, como Es que perfecto. es perfecto, escudriñalo, entiende lo que significa, pero no quiera venir a tú agregarle algo y menos algo Para tan buscarle como una contrario aplicación así que a la su gente... esencia. Buscarle como una aplicación así que a la gente le va a gustar escuchar, pero Ujú. que como que no va con la esencia del evangelio. Sí. Que Tú es... sabes que eso que tú estabas diciendo de aprender a amar, para tú aprender a amar a tu esposa o esposo, lo que sea, aprender a servir a los demás. Eso me recuerda a... Tú ves cómo pasa con los pastores y los líderes de las iglesias. Que hay una lista de requisitos en la Biblia de lo que debería ser un pastor. Y entonces, o sea, a la gente le enseñan que para tú ser pastor o líder, tú tienes que ser así. Pero realmente esa lista es para cualquier cristiano en realidad. O sea, un pastor o un Claro, líder debería ser cualquier cristiano. Como hemos dicho anteriormente, un cristiano promedio debería ser un cristiano productor también. exacto. Entonces, es lo mismo. Una persona, el amor que tú tienes hacia el mundo entero debería ser el mismo amor que tú tienes hacia tu esposa o esposo. Hay una relación de intimidad diferente, hay una vida juntos, hay un compañerismo y un compartir juntos, pero en realidad el sacrificio, el servicio, el entregar tu vida debería ser algo que deberíamos hacer para nuestra familia, para nuestro hermano en Cristo y también para cualquier persona en el mundo que lo necesite. Entonces, no debería realmente ser algo como diferente. Exacto. Eso es todo, amigos. Recuerden que nos damos, no estamos tratando pasajes en específico como estábamos haciendo, sino que vamos a estar tratando algunos temas así que nos surgen, o si ustedes le llama alguna atención algún tema, nos pueden contactar y podemos hablarlo. Tenemos así, vamos a hacer varias semanas de temas así interesantes y nada, amen a Dios y amen a su prójimo y entendemos que eso es suficiente. Exacto. Y haciendo eso, tú aprendes lo que realmente, o sea, tú vas a estar completo. O sea, bíblicamente. también Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo mayor que el que debería ser. O sea, valórate como valórate, o sea, no valórate, Claro. simplemente reconoce lo que tú eres. Que tú eres Claro. buen mozo, tú eres inteligente, tú eres fuerte, tú eres, qué sé yo, hábil en alguna área, lo que sea, reconoce. Tú eres imagen de Dios. Y valora, Y Cristo, exactamente, o sea, Cristo murió y resucitó por ti. y te invita a ser parte de su familia y de su reino, de su cuerpo, de su templo. O sea, Pero, recuerda también que tú estás lleno de asqueroso y repulsivo pecado que daña al mundo. Y lo que daña al mundo somos nosotros también. Entonces, no tengamos un mayor concepto. O sea, yo soy bien, pudiera ser increíble porque soy la imagen de Dios, pero también soy muy malo porque negué eso. porque la manchamos. Exacto. Y para arreglarla, pues entonces tengo que dejar de amarme a mí y amar a los otros. Ya, hacer lo que Jesús hacía, eso es todo. Exacto, como lo dice Pablo en Filipenses, dije, señores, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tengan ustedes el mismo sentir que de Cristo. Ya. O sea, muchas veces nosotros en las predicaciones y eso se habla tanto para decir algo tan sencillo. Simplemente queremos ser como Cristo. Yo creo que si la gente interactuara más, todo el mundo, en vez de una sola gente decir tanta cosa, como sea, se aprendería lo mismo que se quiera aprender o incluso mejor.
y fuera... Porque cuando la gente habla mucho, mira lo que nos pasa en este podcast, cuando uno habla mucho, uno habla muchísimo disparate. Entonces... Si tú cortas, tú puedes sacar 10 minutos que tienen toda la información que se dice, básicamente. Y ya, entonces hay que hablar menos y hacer más. Pues, nada. Bueno, Hasta la pero próxima. creemos que las conversaciones son formas útiles. Sí, claro, Que o sea, no eso solo es. nosotros, sino ustedes participen con sus amigos y conocidos también. Exacto, o sea, es diferente una conversación entre A y B, en la que uno como que aprende del otro y discute. A, un monólogo en el cual A dice solamente todo lo que tiene en la mente. No son malas ninguna, pero mi punto es que la gente habla demasiado, inventa demasiado con las dichos de Jesús y deberíamos seguirlo ya. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan lo que hacemos, pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, siguiéndonos en Spotify o en Instagram, y también si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.